Ética Unidad 1. Empezamos con, de hecho, el primer tema, no solamente del programa, sino el tema más importante de la materia, que es la moral. En buena medida, hablar de la moral para la ética es definirla, porque la ética no es otra cosa que el estudio de la moral. En este sentido, la moral, que proviene de un término latino que es mores, que significa costumbres, la ética no es otra cosa que el estudio de las costumbres o los comportamientos, pensando que la costumbre o el comportamiento no es otra cosa que la forma como nos comportamos y las acciones que decidimos, o quizá no necesariamente decidimos, pero las acciones que cotidianamente realizamos. Así que la ética no es otra cosa que el estudio de la moral, o por decirlo de otro modo, la moral es el objeto de estudio de la ética. ¿Qué es la moral? Tres definiciones. Vamos a ver primero tres definiciones distintas. Y las tres, desde luego, veremos posteriormente que son inexactas o por lo menos insuficientes. Primero, ¿qué es la moral? Tres definiciones. La primera definición será disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Segunda definición, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir y juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Tercera definición, es lo relativo a los usos y las costumbres de una comunidad. Es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres objetivas que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Si releen o vuelven a escuchar esta presentación, verá claramente que hay una diferencia en la primera, la segunda y la tercera, entre las tres. Por ejemplo, la primera claramente habla de dos términos muy pesados, muy densos, que es el bien y el mal. Además de que le dice que la moral es una disciplina filosófica. Quedémonos con eso. Segunda definición. Un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas, igual a que hay un adjetivo pesado, moralmente hablando, buenas. Y además, dos verbos en infinitivo. Dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Presten atención a eso. Buenas, dirigir y juzgar. Tercera definición. Es lo relativo a los usos y las costumbres de una comunidad. Es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres subjetivas. Este es el adjetivo que me interesa. Subjetivas, que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Si pensamos, tal cual, que el término subjetivas para hablar de los valores, creencias, normas y costumbres, eso es importante en este caso. Eso quiere decir que no hay normas, creencias, valores, costumbres que sean igualmente válidos para cualquier sujeto, sino que son relativas a cada uno de los sujetos. Y se dan cuenta, entre la segunda y la tercera definición hay un abismo. Porque la segunda dice que son conjunto de costumbres y normas que son buenas para dirigir el comportamiento de las personas. Cuando decimos que son buenas, eso quiere decir que son para todos. Y en el tercer caso estamos hablando de conjuntos y normas y creencias subjetivas que dirigen o guían. ¿Quién sabe si son buenas? Pero son parámetros que cada un sujeto se da o cada comunidad se da para poder actuar. Esa es la diferencia enorme que hay. Que en el primero y el segundo caso, los términos buenas están hablando de términos casi absolutos. Para juzgar tú que algo es bueno o malo es porque tienes que tener parámetros para determinar que esos comportamientos son buenos en todos los casos. En la tercera definición se renuncia a eso. Hay valores, normas, creencias, costumbres, sí, pero que son subjetivas. Y eso, bueno, que no son válidos para todos. Continuamos. Primera definición, que es la misma de la anterior. Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Aquí tenemos tres observaciones respecto a esa definición. La primera es una réplica. Primero, la moral no es una disciplina filosófica, es el objeto de estudio de la ética. Lo que es una disciplina filosófica es la ética, no la moral. En ese sentido, la moral es el objeto de estudio de la ética. Segunda observación, sí tiene relación con el comportamiento humano. Sí, es un sí afirmativo. Es decir, sí, la moral tiene una relación con el comportamiento humano. Tercera observación, no tiene una relación vital ni conceptual con el bien y el mal.
Es decir, que el bien y el mal no se definen por medio de la moral, ni la moral se reduce al estudio del bien y el mal. Por eso digo que no tiene una relación ni vital ni conceptual con el bien y el mal. El bien y el mal son términos relativos básicamente a las creencias religiosas. A pensar que hay un tipo de moral privilegiada, en este caso la religiosa, que es la que determina cuáles son los comportamientos buenos y malos en la sociedad. La moral es más neutra. Así que nos quedamos con la segunda observación. Sí tiene una relación con el comportamiento humano la moral, pero solo eso. Segunda definición, ¿qué es la moral? Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Quedémonos con la primera parte, que es un conjunto de costumbres y normas, pero cambiemos lo siguiente, que de hecho dirigen y condicionan el comportamiento de una sociedad o de la sociedad. Ojo aquí, pueden ser conscientes o no esas normas o costumbres. Si decimos que son buenas, que se consideran buenas, quiere decir que son buenas para todos. Y que cuando tú actúas con base en esas normas, lo haces porque sabes que son buenas para todos. Y acá en la observación estamos diciendo que estas pueden ser conscientes o no, esas normas. La pregunta sería, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo el bien si no soy consciente de lo que estoy haciendo? Eso quiere decir que de hecho son normas y costumbres que, de hecho, valga la redundancia, dirigen la condición de nuestro comportamiento. Y son conscientes o inconscientes, porque pueden ser normas que simplemente nos aprendimos, nos enseñaron, nos han legado y que nosotros de manera crítica, es decir, sin juzgarlas, sin reflexionarlas, sin pensarlas, las asumimos. Y no sabemos ni siquiera si son buenas o malas, simplemente lo hacemos porque nos dicen que son buenas. O por lo menos creemos porque nos dice alguien más que actuemos con base en esas normas o valores, pensamos que son buenas por eso mismo, porque si no, ¿de qué otra forma nos los diría? Quedémonos entonces que sí, la moral es un conjunto de costumbres y normas que de hecho dirigen y condicionan el comportamiento, pero que pueden ser conscientes o inconscientes esas normas. La definición. La moral es lo relativo a los usos y las costumbres de una comunidad. Cuidado que aquí con esto comunidad. Es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres subjetivas, es decir, relativas a un sujeto, que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Aquí, ¿por qué les dije cuidado? Porque cuando hablamos de subjetivas, quiere decir que son relativas a un sujeto singular, un yo, un tú, un él, pero también a un nosotros, a un ustedes, en términos del castellano. ¿Por qué? Porque un sujeto también puede ser una comunidad indígena de Chiapas, por ejemplo, que actúan con base en sus propias normas y actúan como un solo individuo, pero es una comunidad. Aquí vamos a hablar de subjetivas cuando hablemos también de grupos sociales o un individuo singular. En ese sentido, ¿qué es la moral? Es lo relativo a las costumbres de una comunidad o de un solo sujeto. Ujú. Sobre la base o que dirigen o guían su conducta de esos grupos de individuos de una comunidad o de un solo sujeto. La puntualización que hacemos es la siguiente. Sí, un sí afirmativo. Es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres subjetivas, lo que significa que no necesariamente son observadas, lo que significa que no necesariamente son observadas por todos por igual, sino que depende de una valoración o no individual. Lo mismo que la anterior, que la columna de la izquierda. Es decir, es un conjunto de normas, creencias o las costumbres subjetivas, es decir, relativas a un sujeto que valora individualmente como un solo sujeto singular, o son valores, creencias, costumbres y normas relativas a una misma comunidad de sujetos, que es muy cercana y ¿cómo se llama? Muy homogénea entre sí, como puede ser una comunidad de los Altos de Chiapas, una comunidad, por ejemplo, campesina, un grupo social pequeño, que se basa en normas y creencias y valores que ellos, como conjunto, hacen suyo, y todos actúan en función de ello. Pueden verlo incluso como un grupo político, como un grupo social, y eso quiere decir que esas reglas, valores, costumbres, creencias son
importantes y válidas para ellos, o para un solo sujeto singularmente. Pero eso quiere decir que no necesariamente son observados por todos los demás que están fuera de ese grupo. Y que dependen de una valoración individual singular de un sujeto o individual de un conjunto social o de un grupo social. Ok, vamos a construir una definición entonces, a partir de lo que hemos hablado aquí. ¿Qué es la moral? La definición que utilizaremos en el curso. Primero, es el objeto de estudio de la ética, eso quede claro. La materia de ética estudia básicamente la moral, o visto de otro modo, el objeto de estudio de la ética es la moral, es decir, las acciones y los comportamientos, las costumbres de los sujetos. Y cuando hablamos de sujetos, son los individuos tomados singularmente, un yo, un tú o un él, o social o comunitariamente, un nosotros, un ustedes o un ellos. Cuando ellos, nosotros o ustedes son grupos muy apegados, muy uniformes, muy homogéneos, que actúan con base o que actúan como uno solo. Ok, siguiente. Es el conjunto de costumbres, comportamientos y acciones que suceden al interior de una comunidad. Es decir, es muy general. Es el conjunto de costumbres, comportamientos, acciones que suceden al interior de una comunidad, independientemente de que sean buenas, malas, correctas, incorrectas. Un sujeto que actúa en la sociedad, quizá violentamente, como por ejemplo, alguien que está subiendo ahora mismo en el transporte y está subiéndose para atracar, para asaltar al grupo de usuarios del transporte, está actuando dentro de la sociedad. Si son buenas o malas sus acciones, es el juicio que nos hacemos nosotros. Aquí tenemos claramente en la segunda columna el carácter bueno o malo de las acciones, así como el sentido correcto o incorrecto se determina por el juicio que hacemos de las acciones. Y lo hacemos con base en nuestras creencias, convicciones, costumbres o la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Si partimos que la moral es el conjunto de costumbres, comportamientos y acciones que suceden al interior de una comunidad, estamos siendo muy genéricos. Es decir, tanto un sujeto que ahora mismo está saltando un camión, un vehículo de transporte público, esa también es una acción dentro de la moral. Ustedes escuchando o leyendo esta presentación están también actuando moralmente. Al yo grabar, al hablar o realizar esta presentación, estoy actuando moralmente. Alguien que camina por la calle está actuando moralmente. Si son buenas o malas esas acciones, depende cómo lo veamos nosotros, el juicio que hagamos de esas acciones. Y esos juicios los hacemos con base en nuestras creencias, convicciones o costumbres. Porque creemos que esa acción es buena o mala, correcta o incorrecta, porque es de lo que estamos convencidos nosotros. Por ejemplo, un sujeto que ha crecido en un entorno de marginación, donde la violencia ha sido normalizada, es decir, la ve como algo normal, cotidiano, quizá tenga claramente su juicio nublado y no pueda hablar y no pueda juzgar como incorrecta una acción de robar un transporte público, o de robar desde luego a lo que no le pertenece. Alguien incluso fuera de esa sociedad diría que quizá ese sujeto no es un victimario, sino que es una víctima, y que sus acciones no necesariamente pueden determinarse como malas, pero quizás incorrectas en un momento dado. Pero no malas, porque él no sabe, es ignorante, porque no ha vivido otra realidad. Es decir, no puede contrastar sus acciones como malas porque nunca ha conocido acciones buenas. Es decir, ha normalizado la acción negativa incorrecta y la ha asumido como buena. Y eso lo hace con base en sus creencias, convicciones o costumbres, es decir, lo que ha visto cotidiano y tradicionalmente. O la ley. La ley lo que hace es formar un marco, dentro de lo cual cabe todo lo que es válido, correcto o bueno si quieren. Pero lo que está afuera es el conjunto de lo negativo, lo que está fuera de la ley y por lo tanto es incorrecto. Así termina la presentación de hoy. La primera presentación es el primer contenido, pero desde luego es el más importante de todos quizá. Sobre esa base queda claro